Score Nation. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Score Nation, tercer capítulo de la tercera temporada, Yayito. La semana pasada por temas de salud no pudimos grabar, pero muy contento de estar de vuelta con un tema interesante y pues listos, ¿no, Yayo? ¿Cómo estás? Bien, gracias Jorge. Sí, la semana pasada me senté un poquito indispuesto, pero pues hoy estamos como si nada y estoy feliz de este nuevo capítulo. Vamos a hablar de eh, posiblemente el tenista más grande de todos los tiempos. Digo posiblemente porque como siempre la discusión se divide, como en el béisbol, como en el fútbol, donde sea. ¿Quién es el mejor equipo? ¿Quién es el mejor representante o el mejor prospecto, ¿no? En cada competencia. Pues acá todos se van a acordar a lo mejor de Djokovic, de Nadal, que hoy está en un gran momento, pero hay digamos, un tenista más viejo, pero que fue el primero en romper récords de una manera desmedida, diría yo, ¿no? Que tuvo una participación muy fuerte en competencias como los Grand Slams, como los Wimbledon, y que por mucho tiempo pareciera inalcanzable, que después ya Nadal y Djokovic se encargaron de alcanzar algunas cosas, ¿no? Es Roger Federer, el tenista suizo y posiblemente el tenista más grande de todos los tiempos. Yo creo que siempre hay que recordar que no solo son los números, es ¿cómo decirlo? Es esa consideración también más sentimental, ¿no? De lo que es un deportista por los momentos que ha vivido. Y ya hemos tocado aquí historias de deportistas que no han sido necesariamente los que más números tienen, pero que han sido los que más recuerdos han dejado. Y en este caso creo que es Federer, ese caso sin demeritar lo que han hecho los demás, pero Federer, aunque ahora ya ha sido superado en algunos otros campos, ¿no? Del tenis, pues es una realidad que durante mucho tiempo se veía como el primero y con una gran brecha entre el segundo y el tercero. Sí, claro. Federer que por edad también, pues empezó a competir desde antes que Nadal y que Djokovic, por ejemplo. En el 98, ¿no? Por ahí. Sí, empezó a competir desde el 98 ya como profesional, tenía 24 años Ujú. y pues siguió cosechando triunfos hasta pues ya muchos años después, ¿no? Imagínense, debuta en el 98, su primer título lo gana en 2001 y de 2001 a 2018, que fue su último Grand Slam, Ujú. pues pasaron 17 años donde se encargó de cosechar triunfos. Ahorita vamos a decir qué tipos de títulos ganó. Ujú. Pero, o sea, si nos vamos a todos los títulos que tienen, el máximo ganador del tenis, según el ATP, es Novak Djokovic, Ujú. con 63 títulos en total. Le sigue Rafa Nadal con 59 y Roger Federer en tercer lugar con 54. Y Ujú. en Grand Slams, exclusivamente, que es estos cuatro torneos más famosos del tenis, el máximo ganador es Rafael Nadal con 22 y luego están empatados Federer y Djokovic con 20. Sí, sí, ahí queda en los números, ¿no? Y a eso me refiero, porque mucho tiempo a lo mejor la imagen de Federer eh, para muchos sí fue la principal. Y hoy es un deportista de 40 años, a punto de cumplir 41 años, que quedará en ese puesto. Él nació en Basilea, él es suizo, de los pocos tenistas a lo mejor suizos que se pudieran decir, porque digo, también es algo muy dividido, ¿no? Se pudiera ubicar como España, una nación que genera muchos tenistas, ¿no? Pero a este nivel tan conocido, pues son pocos de cada país, ¿no? Y en este caso, pues es Federer. Él debutó en el 98, pero digamos que su presentación al mundo como uno de los grandes o una de las grandes promesas, yo creo que fue por ahí de 2001, en el Wimbledon, que aunque no lo gana, ahorita andaremos Uh-huh. en eso un poquito, pues es cuando empieza a derrotar a los grandes, a los que tenían los grandes récords. Y también tiene grandes récords en sus victorias, tiene grandes récords obviamente generó grandes récords aunque han sido rotos ya en los títulos. Y también fue uno de los tenistas a lo mejor más mediáticos, ¿no? Que más generó dinero para quien lo transmitía, porque la gente pues, lo volteaba a ver muchísimo, ¿no? Era de esos deportistas que pues ubicabas aunque no tuvieras ni idea del deporte que jugaba. Ese fue
Roger Federer, y pues en esa posición es la que está alcanzando alguien como Nadal, ¿no? Que ya también ya lo superó en algunas cosas. Sí, claro. Y Federer en su caso, desde 2018 las lesiones ya no lo respetaron. O sea, Sí, podemos cuando decir tenía que 35 años ya. sí, o sea, tenía 36, 37 años y pues primero la edad, Uh-huh. que pues sus etapas de recuperación se hicieron más largas y las lesiones cada vez se hacían más comunes. O sea, de repente participaba en torneos donde parecía que los iba a ganar, que iba Uh-huh. enrachado, que iba bien y por ahí de semifinales o cuartos se lesionaba y se acababa el torneo para él. Sí, totalmente. A ver, si vamos a hablar de Roger Federer, pues hay que destacar preguntas como, primero, qué lo diferenciaba de los demás? Porque siempre hablar de deportistas buenos o de deportistas que han sido top, eh, siempre es necesario ver qué es lo que lo hace diferente, por qué es tan admirado. Que no solo están los números, digo, los números son el indicador de que fue un gran deportista en muchos Ujú. sentidos, pero hay muchas cosas más, con mayor profundidad que podemos identificar, ¿no? Algo que yo creo que es fundamental, en mi opinión, y en cualquier deportista lo vamos a ver, pues la parte mental. Y sobre todo en un deporte como el tenis, que es tan exigente que pueden ser partidos de hasta 2 horas. Y no caerse mentalmente o no caerse ante la adversidad de que te están ganando 3 sets. Creo que eso es una parte importante, ¿no? El deporte del tenis es muy exigente, ¿no? No es como otros deportes donde depende quién tenga más directamente en un tiempo limitado. Acá es quien tenga más lo que dure cada set, ¿no? Por ejemplo. O lo podemos ver así en el Sí, béisbol, sí, sí. pero no podemos compararle el nivel físico que se requiere, ¿no? Y eso obviamente va a implicar una fuerte mentalidad, ¿no? En los deportistas que están en esos contextos, porque aguantar la presión también de un partido que no te está saliendo, ¿no? La frustración de que un juez no te esté marcando o no consideres que te está marcando bien. Son cosas importantes y yo creo que eso es un patrón que se repite en todos los grandes deportistas, que aunque puedan tener descalabros, la parte mental es la que también ayuda a que una carrera sea más prolífera, ¿no? Sí, es que, bueno, aparte en el tenis, pues es individual o de dobles, pues, o sea, existe la posibilidad de dobles, pero en el tema individual, pues eres tú solo, ¿no? Como mencionabas el béisbol, que es otro deporte que no tiene como un límite en tiempo, ¿no? Pero en el béisbol, pues nada más corres cierto momento que te toca. En el tenis, mientras el partido esté dando, pues es un 1-1 en el cual no hay descanso. Uh-huh. En un palmo de cancha muy corto, porque son cortas las canchas de tenis a comparación de otros deportes. Pero estos sprints son muy desgastantes. Uh-huh. De repente hay partidos de 4 horas que ya ves a los dos tenistas fundidos, pero dándolo todo por no perder. Sí, es que ese lanza el otro punto, ¿no? La parte física, que en el caso de Roger, a diferencia de muchos otros deportistas, hay muchos deportistas que son muy talentosos, pero las lesiones no los dejan en paz, ¿no? Uh-huh. Roger Federer yo creo que ha sido de los tenistas más que mejor le ha ido en ese sentido, porque fue un tenista que casi no se lesionó, o sea, fue un tenista que generalmente las lesiones le empezaron a pegar ya por la edad y hasta los 35 años. Obviamente ya en partes del cuerpo que son lógicas, porque pues, el de tenis hacer un deporte donde hay mucho impacto en las rodillas, En las manos, en los brazos. sí, en los brazos, pero principalmente las rodillas es donde empiezan a flaquear muchos, ¿no? No es el caso del Potro, que es no es tan viejo y ya se tuvo que retirar porque las rodillas no lo dejaron en paz, no por otra cosa. Entonces, es algo también de resaltar, ¿no? La parte física, que digo, ya un deportista en sí pudiera decir, ¿no? Pudiera determinar qué es lo más complicado en cada parte de su deporte, pero también va a identificar qué es lo más complicado en el momento físico y qué tan capaz es para tener cierta resiliencia, ¿no? Y poder levantarse. Y esto depende mucho de las lesiones que puedan tener, ¿no? Y Federer, por ejemplo, fue un tenista muy limpio en ese sentido, o sea, pocas veces se lesionaba y duraba, no era un deportista que durara lesionado 1 año, 2 años, ¿no? O sea, fue un deportista que, como les digo, hasta que llegó el tema de la edad, cuando tenía como 35 años, fue cuando ya eso lo empezó a alejar, pero pues ahorita ya tiene 40. Y es de resaltar que pues hasta sus 35 años es cuando las lesiones empezaron a aparecer en mayor forma. Sí, sí, el caso de Del Potro, por ejemplo, tiene 33 años. Sí, se retiró pues anunció su retiro hace como 3 meses, o sea, fue este Sí, año. sí, sí, se acaba de retirar, pero se retiró a los 33. Sí.
Y vemos que Nadal y Djokovic siguen ganando, entonces... Siguen ganando y y tienen 35, 36 Que años. Nadal también duró una rachita donde las rodillas no lo dejaron en paz. O sea, fue hace como 2-3 años. Nadal duró un rato que las rodillas nomás no lo dejaban y lo dejaron y volvió a ganar, ¿verdad? Sí, y es esa parte que tienen que manejar mucho los tenistas, que depende mucho también de la parte física de cada deportista. O sea, muchas veces nosotros no podemos controlar todo nuestro cuerpo y pues hay ejercicios o hay movimientos que nos van a afectar más, ¿no? Pero los grandes deportistas pareciera esto también una especie de selección natural, ¿no? O sea, va a haber deportistas que pueden tener un potencial casi sobrehumano, ¿no? Y esos generalmente son esos representantes o esos referentes únicos en cada rama del deporte. Y Federer era eso, o sea, Federer era un tenista que en ese sentido se mantenía muy tranquilo, ¿no? Sí, vamos ahora a hacer como un recuento, Yadito, ¿qué te parece de los... Algunos de los grandes Sí, momentos. de estos momentos donde Federer comenzó a resaltar y a mostrarse como lo que era. El primero, como lo dijiste hace rato, pues fue en 2001, cuando en Wimbledon hace una gran actuación, pierde en semifinales, si no me equivoco. Sí, pierde en semifinales. Sí, Y- fue su primera Ajá. presentación en 2001, exacto. Sí. Y en Wimbledon, en su primer Grand Slam, que sería uno de los que más ganaría a lo largo de su carrera, Federer le gana a Sampras, que venía en Wimbledon, venía enrachado desde 7 años atrás de una manera impresionante, ganando los torneos, ganando los Había Wimbledon. ganado 7 de 8, Ajá. si no me equivoco, y es ahí donde resalta este gran momento porque fue la presentación de un joven tenista que apenas había debutado y que se está enfrentando a uno de los grandes y derrotó a ese gran referente, en este caso del tenis, por la racha que tenía, porque de forma consecutiva había ganado muchos títulos ya y empezó a romper, digamos que llegó Federer y empezó a trabar ese récord, ¿no? que Pete Sampras estaba generando. Sí, fue como la primera estela, ¿no? Que daba para llegar a romper los demás récords de tenistas anteriores. Sí, fue la primera. Y es que es lo que generalmente pasa. Bueno, no me acuerdo de un caso actual, ¿no? De un caso actual que pudiera considerarse así. Creo que más bien el tiempo es lo que nos va a decir. Cuando haya un gran referente en unos 10 años, 20 años, nos vamos a acordar de cuál fue su primera presentación, ¿no? Pero es el caso exactamente de Federer, que pues es ahí donde empieza a mostrar su calidad, empieza a mostrarse como un jugador también muy exacto en su juego, no hablando de rasgos de su juego, pues siempre fue alguien muy rápido y fue alguien que, digo, si ya el tenis exige elasticidad, pues obviamente eso se ve más reforzado o el nivel que requiere esto. Digamos que esto se ve más necesario cuando son partidos de 2 horas, de 1 hora y media. Y en este caso pues es Federer un ejemplo de ello. Obviamente cuando estaba más joven pues es donde tiene digamos, se muestra el mundo rápidamente, ¿no? Y es desde entonces es cuando empieza a ganar tantos títulos. Sí. Después Federer logra ganar el Swiss Indoors Basel tras vencer a Rafa Nadal en un partido muy bueno que gana 6-3, 5-7 y 6-3 de nuevo. Es que digamos que esa partida de... ¿Qué es güey? Vamos a hacer una pausa. Listo, regresé. Sí, ya, Bueno, hablábamos del caso cuando gana el Swiss Indoor Basel contra el que fuera su máximo rival a lo largo de los años, un Rafa Nadal que era el único que en su momento pues se anteponía para que Federer ganara todos los títulos posibles. Sí, fue como uno de los, podríamos decir, pues sí, como uno de los clásicos del tenis, ¿no? Este enfrentamiento que había entre Roger y Nadal. Porque hubo una racha a favor de Nadal donde él tuvo 5 victorias sobre Federer, ¿no? O sea, fueron 5 victorias, fueron 5 partidos donde Roger no podía ganarle al español, ¿no? O sea, 5 no partidos podía, consecutivos. Ajá, de forma consecutiva. El último fue en 2012. Pero pues para eso pasaron alrededor de 3 años, ¿no? Fue obviamente una cantidad de enfrentamientos que dejaron en claro que era como que esa gran rivalidad del tenis porque eran los dos mejores exponentes.
Pero justamente ese 1 de noviembre es cuando pudiera decirse el mejor año que tuvo Federer, porque fue donde consigue 6 títulos, si no me equivoco. Y pues digamos que ese año es donde lo impulsa, donde se impulsa totalmente a ser pues ya el número 1, el tenista que me ha llamado la atención, porque fue cuando estuvo en todos los periódicos, en todos los canales de televisión, en todas las noticias, porque estaba ganando todos los títulos importantes, y fue una racha impresionante que, como siempre, los grandes tenistas como tienen sus años de hasta 6 hasta años de 2 títulos o 1. Pero resalta este señor, ¿por qué? Pues porque años y años y años tuvo un gran récord de ser un tenista que al menos ganaba un título por año, ¿no? Y eso es una de las cosas que también se resalta en los mejores, que no todos consiguen, que muy pocos han conseguido realmente en el tenis. Claro. También se cuenta como estos momentos cuando vence a Milos Raonic, el canadiense, y Federer logra ahí su título 83 del ATP World Tour en el Brisbane International, presentado por Suncorp. En este partido se convirtió en el tercer lugar desde que se le llama la era abierta en el tenis o esta... Tercer jugador. Sí, en el tercer jugador en conseguir... Pues desde el 68, Desde el 68, ¿no? Sí. Después de Jimmy Connors e Ivan Lendl en alcanzar las 1000 victorias. Y ganaba, ahí era donde conseguía sus 14 años consecutivos ganando al menos un campeonato de la ATP. 14 años consecutivos, o sea, haciendo cuentas, pues, imagínense, si él debuta en el 98, pues o sea, más de la mitad de su carrera fue así, o sea, fue ganando al menos un título. De forma consecutiva. Tampoco sabemos cuánto vaya a seguir jugando, pero... O sea, de forma consecutiva al menos un título. Yo creo que esos son los datos que generalmente son los que también resaltan a los mejores tenistas, ¿no? Los mejores del momento. Y también es como que una de las cosas que siempre se va a reconocer. Como lo mencionabas, en el 68 se convirtió en el tercer tenista que pues logró como que más de las 1000 victorias en esa era que se considera la era abierta. Desde el 68 y apenas había 3, ¿no? O sea, es algo también de destacar. Sí, yo digo, Federer, que pues creo conseguir 1000 victorias es muy complicado. Es un tipo que si pone sus victorias y derrotas actuales, lleva 1251 victorias por 271 derrotas. Casi pierde un partido por cada 5 que gana. Y eso que en el último tramo de su carrera fue complicado. Sí. O sea, a partir de 2018 ha perdido más partidos. Pero perder uno por cada 5, los torneos que vienen desde octavos de final, cuartos, semifinal y final son entre 4 y 5 partidos y hay 16avos en algunos. Entonces, imagínense que por cada torneo que gana prácticamente pierde un partido. A ese nivel está Roger Federer. Sí, a ese nivel. Y además, agregando otro momento como otra etapa importante en su carrera, algo que a mí me parece impresionante es qué tan rápido fue escalando, ¿no? Qué tan rápido llegó a ser el número 1. Fue en 2004. O sea, tenía 4, 5, 6 años más o menos de haber debutado. O sea, y en ese lapso ya había llegado a ser el número 1. Fue en 2003 que ganó 6 Masters del ATP. Ajá. Eso obviamente lo posiciona como el mejor del año, sin duda. Y después tuvo una gran participación en el Abierto de Australia en el 2004, donde digamos fue una etapa importantísima. También le fue bien en Melbourne, y todo eso digamos que lo posicionó ya como el número 1 por primera vez en su historia, apenas cuando tenía como 6 años de carrera, 6-7 años de carrera. Eso lo posicionó como el número 1, y desde entonces la batalla, después surgió Nadal, después surgió Djokovic, pero desde entonces digamos que la batalla estuvo clarísima, ¿no? O sea, fue algo, digamos, que quedó para la historia, y que en esos clásicos o en esos deportistas que todo el mundo ubicamos, pues pasaron generaciones, al menos 2 generaciones, que sabemos de esa grandeza o que la vimos crecer. A mí me parece impresionante que desde 2004... y con tan pocos años él ya era el número 1. Sí, o sea, que es tan complicado. Porque tenía 23 años, seguía siendo un juvenil. Sí. Y aparte hay que recordar que en general en los deportes
antes no se debutaba tan pronto, Yayo. O sea, antes Federer debutó muy pronto a los 17, pero ahorita vemos deportistas en general, en todas las ramas, que por el avance de la tecnología, de los tratamientos y todo eso, debutan de repente a los 15, 16 años. Sí. Entonces ya para los 23 ya tienen una carrera de 8 años y ya pues tienen más fogueo. Este tipo sí debuta muy joven porque era un fuera de serie desde chico. Pero hoy podemos encontrar, por ejemplo, a Carlos Alcaraz, que tiene 19 años y ya es top 7 mundial. Sí, sí, esa es la cuestión que a lo mejor estábamos acostumbrados a pensar que no se debutaba tan joven. Digo, hay ramas, ¿no? También creo que hay otras como la gimnasia, por ejemplo, que esa es uno de los campos donde siempre ha sido muy fácil ver a adolescentes, ¿no? De 14, 15 años ya estar triunfando, y sobre todo cuando son de países donde se apoya tanto esas competencias como en China, con Estados Unidos, etcétera. Y que a los 23, 24 se retiran a veces. Sí, en muchos casos se retiran ya sea por otras circunstancias, pero el caso es que, o sea, generan un lapso muy amplio y muy lleno de victorias desde muy, muy jóvenes, ¿no? Pero aún así, creo que el caso de Roger, a pesar de ser otra época, y que generalmente en el tenis siempre debutan muy jóvenes, o sea, yo entiendo que la media es por ahí de los 17, 16 años, es cuando se empiezan a tener este acercamiento a lo profesional. Pues él debuta muy joven, ¿no? Debuta muy, muy joven, y fue ese pequeño lapso lo que ya le dio la grandeza. Si se retiraba en ese momento, yo se hubiera retirado como haber sido el número 1. O sea, eso, pero obviamente pues le faltaba mucho recorrido y muchas otras victorias en Juegos Olímpicos, en más competencias del ATP, etcétera, etcétera. Y que las termina consiguiendo, o sea, es un tipo que prometió y prometió todo lo y que prometió lo se cumplió. Exactamente. O sea, no fue de esas promesas que se van quedando en el aire. El tipo cada vez se consolidaba más y lo logró, o sea, logró muchos títulos. Ahorita vamos a mencionar sus Grand Slams, Yayo, que gana todo prácticamente. Es un tipo que ha ganado 20 Grand Slams, que pues son el torneo de mayor importancia dentro del tenis. Y es el segundo máximo ganador de Grand Slams, empatado con el serbio Novak Djokovic. Primero hay 4 torneos, que es Roland Garros en Francia, el Australian Open en Australia, el US Open en Estados Unidos y Wimbledon en Inglaterra. Son de diferentes pisos y de repente superficies les llaman en el tenis. Cada superficie pues tiene como sus particularidades. Por ejemplo, Roland Garros es el único de arcilla o de tierra suelta que le llaman, donde Rafa Nadal ha dominado Roland Garros. Rafa Nadal lleva 22 títulos de Grand Slams, 14 los ganó en Roland Garros. El tipo maneja la arcilla como ningún otro. A sus 36 años acaba de ganar Roland Garros, eliminando en cuartos de final, si no me equivoco, a Novak Djokovic, que es el número 1 actual. O sea, Federer nada más tiene un Roland Garros y es obvio cuando es que Nadal ganó 14 de esos. O sea, no soltaba Roland Garros. Sí. Luego se viene el Australian Open, que es de superficie dura, igual que el US Open, donde gana 6 títulos. De 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018. Fue su último título, de hecho, de Grand Slam en el 18. Luego se viene el US Open, que ha ganado 5 también de superficie dura, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010 y 2011, en un tramo muy corto de su carrera. Y ya por último, Wimbledon, que fue el primero que ganó en 2003. Luego 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017. Y ganó 8 Wimbledon. Sí, y o sea, fue como que el tenista que estuvo, a lo mejor no fue como otros deportistas que ganó títulos en 3 etapas distintas, ¿no? O sea, 90, 2000 y después del 2010. Pero obviamente pues esa insistencia sí se mantuvo desde que empezó muy presente hasta el 2017, 2018, que fue cuando ya empezó a tener cierto declive su trayectoria, ¿no? Por sí, 2017 fue su último gran año donde gana 2 de los 4 Grand Slams, o sea, ganó el Australian Open y el Wimbledon. Sí, y porque en 2018 ya es cuando empieza, es el único título, ¿no? Solamente ganar un título en 2018. Y es donde ya tiene que ver mucho la edad. Y también en Juegos Olímpicos, que digo, en el tenis yo creo que el tema de los Juegos Olímpicos es un poquito más aparte, ¿no? O sea, hay tenistas como Del Potro, a lo mejor que sí resalta más por sus participaciones en Juegos Olímpicos.
Andy Murray. Andy Murray, que era otro de los perseguidores de los tres, ¿no? Que ni siquiera estuvo... Igual que el Potro. Sí, yo ubicaría más a Andy Murray, porque en el caso de Andy sí era mucho más presente en el tema fuera de los Olímpicos. Creo que Del Potro tuvo una gran visibilidad por los Juegos Olímpicos, pero fuera de, creo que el perseguidor siempre fue el inglés Andy Murray. Él siempre estuvo como que muy insistente, pero nunca le alcanzó a estar al nivel del tridente que era Djokovic, Nadal y Federer, ¿no? Pero bueno, en el caso de Federer es alguien que también le fue bien en Juegos Olímpicos, de forma individual, en 2002 en Londres. Obtiene una plata. Que perdió con Murray, de hecho, en la final. Fíjate, que perdió con Andy Murray. Y en el tema, y en dobles, que es otra de las participaciones menos habituales o que menos acostumbrados estamos a apreciar. Estamos muy acostumbrados a apreciar la parte individual, por obvias razones. Es donde obtiene un oro en Beijing 2008, ¿no? Tiene como que esa... No es un amplio recorrido, hay otros tenistas que les fue mejor, pero también es algo importante, o sea, sí sabe lo que es ganar y estar en el primer puesto también en el tema de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Y ser el primero, ¿no? Aunque sea en este tema de dobles, que también es otra categoría muy interesante de analizar, pero es alguien que también en los Juegos Olímpicos pues también se vio materializada esa capacidad que tenía. Sí, mostró en todos lados donde pudo, o sea, y ganó. Eso es lo que hace a los deportistas, a casi todos los deportistas, grandes deportistas, ¿no? O sea, es como que en todos lados donde participa es el grande, o en algún momento es el mejor, ¿no? Eso yo creo que es uno de los factores, es uno de los patrones que muchos deportistas van a seguir. Donde participe va a ser el mejor. Digo, hay excepciones en Juegos Olímpicos, que es más complicado. En el tema del boxeo, por ejemplo, que ya lo hemos tocado, o sea, que muchos boxeadores que son top no llegan por otras circunstancias que tienen que ver con los comités, con quién los organiza, cómo los impulsan, cómo les permiten llegar. Pero el tema del tenis yo creo que ha sido de los pocos deportes a nivel olímpico, y el fútbol, yo creo que el tenis y el fútbol, más allá de que son de los más comerciales, pues que permite mucho que las estrellas lleguen a los Juegos Olímpicos, ¿no? Eso no sucede tanto en otros muy comerciales como el boxeo. Otros apenas están como que buscando un lugar como el béisbol. O el básquetbol que de repente permitió a las estrellas. Exactamente, el básquetbol que no era de esta línea de permitir que las estrellas participaran. Lo hizo, ya hablamos del Dream Team. Lo hizo y es donde empezamos ya a ver a las grandes estrellas, que son principalmente estadounidenses, llegar, ¿no? Pero son pocos los deportes de los comerciales que permiten, o donde podemos ver en los Juegos Olímpicos a los grandes enfrentarse contra los grandes, ¿no? Ya sea Serena Williams, ya sea Osaka, ya sea Djokovic, Murray, quien sea, han llegado a Juegos Olímpicos y han demostrado un poder importante y han demostrado una gran capacidad, los más grandes de ese deporte, no otros deportistas de otras divisiones. Y es muy curioso, Yayo, que de los tres más grandes probablemente de este deporte, nada más Rafa Nadal ganó los Juegos Olímpicos de forma individual. Ni Djokovic ni Federer de forma individual consiguieron el oro. Es que ahí entra otro punto también, ¿no? Ya hablando un poquito más de Juegos Olímpicos, es ahí, por ejemplo, como el caso de Murray o del Potro, que tienen mayor visibilidad porque hay una mayor oportunidad de competir entre los grandes, ¿no? Obviamente, digamos que de alguna manera se abre para otros tenistas la oportunidad de llegar al tenis, para tenistas de otros países que no están acostumbrados a ver el tenis como un deporte habitual. Ya sea muchos países latinoamericanos, etcétera, pero a la vez es donde entre los más visibles hay una mayor competencia y efectivamente es el único que tiene como que ese logro individual, o sea, el más cercano pues está Federer, que ganó la plata y que perdió justamente, ¿no? En 2012, pero esa es la cuestión también, que a lo mejor es por una parte juegan los mejores, pero también le da mayor visibilidad a otros que tienen la oportunidad de competir contra los mejores, y por una cuestión de ánimo, una cuestión de estar en el mejor momento, del lugar, etcétera, pues tienen una mayor probabilidad de superar a los grandes, y que se ve opacado un poquito, ¿no? La presencia máxima de los referentes del tenis en este caso. Sí, creo que es probablemente el torneo más complicado, ¿no? Los Juegos Olímpicos para el tenis, porque se califican los mejores. O sea, no es como en los torneos de la ATP, que cada tenista decida cuál ir y cuál no. O sea, los olímpicos prácticamente se califican los mejores. Y por ahí de repente te toca un
enfrentamiento entre los dos mejores en cuartos de final y se eliminan entre Sí. ellos. Ujú. Y luego sale un Juan Martín del Potro iluminado y te elimina otro favorito y ya ninguno de los dos llegó a la final. Ujú. Sí, exactamente. Y eso es importante también de rescatar. Pero bueno, Roger Federer tiene un buen historial. Ahora, otro de los importantes temas que también siempre tiene que ser recurrente, ¿no? En los deportes, es qué tanta visibilidad habría tenido el tenis sin un personaje como Federer. A lo mejor podemos discutir, pues, a lo mejor no la misma, pero sí una muy amplia, porque está Nadal, que es el otro máximo referente, Sí. o Djokovic, ¿sabes? Pero fuera de ellos está difícil a lo mejor determinar. Digo, si no están ellos, alguien más los hubiera ganado, pero el tema es quién hubiera sido más estable y quién se hubiera mantenido más tiempo arriba. El caso de Federer, o sea, creo que va más allá de lo deportivo. O sea, Es que fue uno de los pocos tenistas que sí generó muchísima atracción, Ujú. y eso implicó que fuera de los deportistas mejor pagados, fuera de los deportistas que aparecían En todos las lados, portadas, en que es lo que anuncios. generalmente pasa con los mejores deportistas, pero, o sea, en el caso de Federer sí como que se sintió un boom muy grande, ¿no? Digo, hablando de ya de esta época donde las comunicaciones son más amplias y más accesibles, se sintió más ese boom porque era Federer y a veces parecía el único, ¿no? O sea, aunque estuviera Nadal, o sea, esa es Y la cuestión. pregúntale, o sea, a alguien que no le interese el tenis, pregúntale si conoce un tenista. Y si conoce a alguien, va a Sí, ser la Roger pregunta de Federer. siempre, ¿no? ¿No te interesa este tema, pero ubicas a este personaje? Sí. O sea, O hasta lo han visto, o sea, a veces no saben quién es, pero lo han visto en algún comercial, en sí. algo. Es un tipo que fuera de lo que logró deportivamente, lo que logra fuera del deporte y para el deporte fue impresionante. O sea, la Ujú. cantidad de dinero que hizo llegar al tenis, de atracción que hizo llegar al tenis. Me acuerdo que tenía anuncios con marcas deportivas Ujú. y salían las revistas. El tipo estaba en todos lados y atrayendo gente a un deporte que pues sigue siendo por los costos y por las entradas muy elitista, pero, pero atrayendo gente de todo tipo a ver el tenis, ¿no? Sí, lo que tiene estas competencias es que efectivamente es muy elitista, como la Fórmula 1, ¿no? Que pues es caro ir Sí, sí. a esas competencias, boletos de miles y miles de pesos, o miles y miles de dólares, mejor dicho. Este, Hay deportes que al ser, como que todavía tienen esta idea, ¿no? Y de que el deporte blanco y el deporte Ujú. importante, así como tan importante como lo es en cierto sentido más simbólico la equitación, Ujú. o por las marcas y por lo que implica como la Fórmula 1, o sea, como que todavía tiene esta parte muy cerrada hacia el público, que de alguna manera sí se ha ido diversificando. Digo, aquí en México lo hemos sentido, aquí en Guadalajara ya ha venido la WTA, en Acapulco, en Cancún, es donde se hace muy presente tanto la ATP como la WTA. O sea, son como estas aperturas que se están permitiendo, ¿no? Para llegar a más público, y que de alguna manera es importante que lo hagan porque, aunque evidentemente son, ¿cómo decirlo? Son deportes muy cerrados, ya al menos en la televisión o en las redes sociales se están siguiendo más, y aunque no sean lugares tan amplios como para apreciarlos, de alguna manera tienen una importante, se involucran de manera importante, de tal manera que ya mucha gente los ubica y los empieza a seguir, ¿no? O sea, y tiene muchos factores relacionados, ¿no? Desde un tema político, Ujú. como muchos políticos también, como yo lo he visto, ¿no? Aquí en Jalisco, vienen estas competencias en Zapopan o así, y tienen muchos políticos como que aprovechan esta parte para decir, estamos creciendo mucho. Y pues es bueno que se esté creciendo, pero también hay otras implicaciones, ¿no? Pero el tema es que es un deporte que poquito a poco se ha ido diversificando más, ya no solo es en un contexto europeo o en un contexto norteamericano, sino que ya hay más referentes, más que referentes, más acceso, de alguna manera, y más interés desde Latinoamérica, por ejemplo. Aparte, el avance de las telecomunicaciones ha aportado mucho Eso, ajá, es lo que ha impulsado mucho eso también. para que las personas puedan ver tanto la Fórmula 1 que mencionaste como el tenis y como cualquier otro deporte, el boxeo que se está convirtiendo igual de elitista y que los boletos ya son muy muy costosos. Y sí, o sea, creo que sin Roger Federer el tenis no hubiera llegado a este punto
globalización. Primero, nos hubiéramos perdido probablemente las mejores partidas de tenis contra Rafa Nadal. Sí, que fue Los partidos que tuvieron estos dos fueron impresionantes en cualquier torneo. Sí, independientemente de quién ganara, era partidos era un deleite. Sí, pues es que son jugadores tan técnicos. Yo creo que, pues sí, o sea, así como ese tridente, que si bien el acercamiento entre Roger y Djokovic es muy distinto, o sea, no es como ese clásico que se generó con Nadal. Y creo que Nadal tiene más la rivalidad con Djokovic también. Ajá, al final de cuentas eran partidos muy entretenidos, partidos muy desgastantes, partidos donde sí eran más de 2 horas, partidos impresionantes, ¿no? Espectaculares, por eso fueron de los grandes clásicos del tenis, por así decirlo. También tuvo mucho que ver que Nadal en algún momento fue muy superior, al menos en los enfrentamientos a Roger. Sí. O bueno, no muy superior porque eran muy competidos, pero él es el que ganaba. En resultados. Era una racha de 5 victorias que se rompió hace mucho, pero que pasaron más de 3 años para que se rompiera, ¿no? Esa racha entre los dos. Y que se enfrentaban ya sea en cualquier competencia, en Roland Garros, en donde sea. Y todo el mundo esperaba esos partidos también. O sea, esperaba verlos y eso es una de la parte importante. Otra de las cosas que también en el tema de la visibilidad tal vez no hubiera tenido el tenis y que también tiene mucho que ver, pues es ese tridente, esos 3 deportistas que marcaron una era, ¿no? Que esto lo involucra en muchos otros deportes. O sea, nos hubiéramos perdido, sí, tal vez o no sé, no me imagino cómo hubieran sido las cosas si no hubiera estado Federer, si solamente hubiera sido Djokovic, Nadal y otro a lo mejor que hubiera ocupado ese lugar. Pero es una realidad que marcaron también una época muy linda, ¿no? Muy importante. Porque nos tocó apreciarlo durante años, o sea, durante más de 2 décadas prácticamente. Y eso también es una de las cosas que hay que resaltar, ¿no? Uno de los tridentes más duraderos en esa supremacía en el tenis. Sí, creo que nos habíamos perdido muchas cosas, aparte de lo que dijiste ya yo que llegó a ser el deportista mejor pagado, 106.3 millones de dólares en el 2020, donde se convierte en esta cara del deporte en general, superando a gente como Lionel Messi, LeBron James, jugadores de americano, Tom Brady. Sí, que deberían ser deportes más comerciales, ¿no? Exacto. sí, ya. Pero sí, creo que nos hemos perdido muchas cosas. Aparte de un deleite, el tipo probablemente es el tenista más técnico que ha habido. Sí, los puntos... Es un tipo que estéticamente lo ves jugar tenis y es un deleite. Sí, los puntos claves de eso estético, la elasticidad, la gran carrera que siempre tuvo, fue uno de los tenistas más rápidos que yo he visto. Muy técnico porque podía resolver jugadas complicadísimas, aunque esté tirándole al medio de las piernas, ¿no? Pero era muy, muy técnico. O sea, salvaba de cualquier manera. Exactamente, ese es el punto. Salvaba muchas jugadas, que eso es importantísimo en el tenis, ¿no? Y de repente la salvaba, pero no era solo salvarla y regalarla para que el otro lo rematara. O sea, la salvaba y la dejaba de una manera complicada para su rival. Sí. O sea, no era una salvación X, digamos, que la dejaba ahí muerta cerca de la red. Sí, o sea, siempre se notaba como que esa idea muy técnica, pero también muy estratégica de la implicación que tiene los diferentes tiros, ¿no? Pero en el caso de Federer, efectivamente fue como uno de esos deportistas más rápidos, más ágiles y muy técnicos, con una pegada muy propia, muy fuerte. Y en esas salvadas es importantísimo. Yo creo que el factor clave de una salvada, pues es eso, es poder, qué tanta efectividad tienes cuando la bola está lejos, cuando te va a costar trabajo llegar. Y era uno de los tenistas que más arduos en ese sentido, ¿no? Que no se rendía, o sea, tenía una capacidad muy, muy buena de enfrentarse a los rivales y no perder ni una bola. O sea, perdía muy pocas bolas. Parecía imposible a veces que no las dejara fuera, ¿no? O sea, eso también lo hace algo importante y que, pues, sin ese juego también nos hubiéramos perdido de grandes partidos, ¿no? Y ya, para finalizar, Yayito, pues, ¿qué tanto le queda a Roger Federer? Primero, esperemos que las lesiones lo respeten, que pueda mantenerse cierto tiempo a buen nivel para que retome ritmo. Después, pues ver cómo siguen Nadal y Djokovic, que hasta ahorita siguen siendo top 5 los dos. Djokovic es el 1, Nadal el 5, si no me equivoco. Y ver qué hacen Medvedev
y Zverev, que probablemente son las dos tenistas con más proyección. No son tan jóvenes, 25 años el Zverev, el alemán, y 26 Medvedev. Y gente como Carlos Alcaraz, que lo mencioné, que tiene 19 años y es top 7. Top 7. Ahí el tema, por ejemplo, uno de los récords, para recordar, es con pocos años de carrera, Federer llegó a ser ya el número 1. En este caso ya no alcanzaron esos dos. En el caso de Alcaraz, pues no sé, digo, será cuestión de esperar. No tiene tanto tiempo tampoco jugando. Pero yo creo que ese sí va a ser uno de los récords importantes, ¿no? Que va a marcar la historia de Federer. O sea, desde cuándo fue el número 1. Veremos qué tenista logra hacerlo de los nuevos. Porque ya, digo, ni Nadal ni Djokovic lo consiguieron. Creo que fueron deportistas que sí se tardaron más, ¿no? En mostrarse al mundo. Porque el número 1 era... Aparte, ¿no? Además de eso, pero... Sí, o sea, efectivamente. Pero esa es una de las cosas que hay que resaltar. También el tema de las lesiones, digo, pues, eso de que lo respeto mucho, pues ya tiene 40 años. Yo veo muy complicado que su carrera dure, aunque sea 5 incluso. Yo creo que en algunos de estos... Yo creo que 2 o 3 años más va a durar. Ajá, en un momento cercano va a anunciar su retiro, por obvias razones, sí, porque también el tema de las rodillas, que es el principal, la principal afección que puede tener un tenista, es algo que los acaba, ¿no? Y pues hay un punto donde ya hay que terminarlo, pero está haciendo una carrera muy amplia, ¿no? Yo creo que va a ser también de los tenistas que más viejo se va a retirar, que más viejo duró en lo más alto y que más viejo también duró en la visibilidad de la gente. Hoy ya se ignora un poquito más porque ya no está tan presente, evidentemente, pero no hace mucho, no hace 4 años era todavía Roger Federer el máximo, aunque ya no estuviera en el número 1, pero ahí estaba ubicado como el máximo, y eso es importantísimo también hablar de los grandes deportistas, más allá de los números, qué consideración tiene el público. Sí, a qué nivel de referencia llegaron, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, yo creo que sería todo. No sé si quieres agregar algún otro dato de Roger. No, nada más. Pues bueno, vamos a cerrar con este capítulo, el número 3. Planeamos, obviamente, tenemos muchos temas todavía por tocar. Sí. Y pues bueno, yo me siento feliz de seguir con este proyecto. Ya ahorita se nos va a estar complicando demasiado porque pues ya también estamos en el mismo lugar. Posiblemente vean alguna transmisión en alguna sesión en línea. Sí. Porque ahorita ya estamos en puntos diferentes, pero trataremos de esta temporada que igual tenga varios capítulos y que podamos cerrar bien. Ya veremos después si continuamos o no, es algo que decidiremos. Pero al menos esta temporada buscaremos dar una buena participación con nuestros temas, ¿no? Si queremos terminar la temporada y ya de ahí pues plantearemos mejor el futuro. Sí. Muy agradecido con todos, con todas, muy feliz de haber tenido este capítulo. Una disculpa por la tos, el día de hoy no me dejó, pero aquí estamos dándolo todo, Yayito. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Estamos principalmente en Facebook y en Instagram, que es donde ya estaremos subiendo más los clips de la segunda temporada también. Y es donde estaremos más activos por el momento. Síganos ahí, estén pendientes en iVoox, en Spotify y en YouTube para que puedan escuchar o ver el capítulo. Estamos ahí. Trataremos de estar cada semana. Igual ya saben, si hay algún percance, pues les avisaremos previamente. Sí. Pero bueno, muchas gracias a todas, a todos. Nos vemos el próximo capítulo. Gracias.